Todos tienen una historia, algunas no han sido escuchadas. Bienvenidos a La Voz Oculta. Las historias que escucharás están inspiradas en experiencias reales. Algunos nombres y detalles han sido modificados para proteger la identidad de quienes lo compartieron. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. La Voz Oculta nació para contar esas historias que muchas veces se han quedado guardadas, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente porque no teníamos quien nos escuchara. Cada historia que escucharás aquí está basada en experiencias reales y será contada en primera persona, preservando siempre la identidad de aquellas personas que decidieron contarnos una pequeña parte de sus vidas. Porque toda voz merece ser escuchada, incluso aquella que permaneció oculta. Bienvenidos a La Voz Oculta. Bueno, les doy una grata bienvenida a todos los que nos acompañan. Esta vez el video no se subió el día sábado porque estuve un poco enferma. No sé si lo pueden notar por el tono de mi voz, que aún tengo muchos, muchos mocos, pero bueno, la idea no es parar, sino seguir. Esta historia es una historia muy linda, es más de familia. Siempre creemos que el Alzheimer roba los recuerdos de aquella persona que la padece, pero pocas veces hablamos de lo que ocurre en la familia, de las decisiones imposibles, de las discusiones, del miedo y de ver cómo una madre sigue respirando, pero poco a poco deja de recordar la vida que construyó. Esta es una de esas historias. Y esta voz inicia así. Mi mamá tiene 91 años. Antes de que la enfermedad llegara a nuestra casa, era una mujer fuerte, trabajadora y llena de carácter. Fue la mujer que levantó una familia de 7 hijos, la que cocinaba para todos, la que mantenía el hogar en orden y la que nunca dejaba que faltara un plato de comida sobre la mesa. Su vida nunca fue fácil. Desde los 5 años quedó huérfana y aprendió que la única manera de salir adelante era trabajando. Junto a mi papá, con esfuerzo y muchos años de sacrificio, fueron construyendo poco a poco el patrimonio familiar. Compraron algunos lotes, levantaron propiedades y aprendieron a valorar cada peso que llegaba a sus manos. Cuando mi papá falleció, ella quedó al frente de todo. Desde ese momento asumió la responsabilidad de administrar lo que juntos habían construido. Negociar era casi un hobby para ella. Disfrutaba hablar de negocios, cuidar sus propiedades y pensar siempre en cómo asegurar un mejor futuro para su familia. A ver, este capítulo es muy lindo porque vamos a hablar de una mamá maravillosa que pudo sacar a sus hijos adelante, aunque el padre falleciera. Ella siguió ahí amando y cuidando a sus hijos y ayudándolos a crecer en todos los sentidos y seguir creciendo el patrimonio familiar. Yo siento que las madres somos maravillosas, no solo porque ya lo soy, sino porque Dios me concedió a una madre llena de bondad, de amor y muy trabajadora. Siento que no sé, más que lo que está sucediendo hoy en día de nuestra generación, de vivir con tantos traumas y echarle culpa a los padres. Ya pasé por esa época, ya peleé, ya me sentí triste, lloré, grité, pensé que mi madre era el problema de todo y cuando me di cuenta que no era mi mamá, sino era yo, de verdad me arrepentí mucho de muchas discusiones que tuve con ella. Ella es un gran ser, espero que si ustedes están en un momento de sus vidas que están pasando por el proceso que yo ya pasé de pelear, de llorar, de que los traumas vinieron fue de la infancia, logren sanar y perdonar todo eso, no quedarse en el pasado. Si tuvimos que vivir como tuvimos que vivir nuestra infancia, ya, coge lo bueno, desecha lo malo y sigue adelante. De verdad, las madres tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos para avanzar y seguir adelante y ayudar a nuestros hijos en todo su proceso y quisiéramos hacer todo por ellos, pero ahí es cuando lo empezamos a embarrar. Entonces, bueno, siento que no va a haber madre perfecta, tampoco imperfecta, solo madres reales que tratan de hacer lo mejor para cada familia.
Jamás imaginamos que esa mujer tan organizada algún día tendría dificultades para recordar dónde había dejado un objeto o incluso en qué lugar de su propia casa estaba. Al principio parecían olvidos normales. Preguntaba varias veces lo mismo, buscaba cosas que tenía frente a ella y se confundía con facilidad. Nadie sospechó de que esos pequeños detalles eran el comienzo de una enfermedad que cambiaría nuestra vida para siempre. Cuando finalmente llegó el diagnóstico de Alzheimer, fue un golpe muy duro. Uno nunca está preparado para escuchar que la persona que siempre fue el pilar de la familia comenzara a perder poco a poco sus recuerdos. A partir de ese día, entendimos que ya no solo tendríamos que cuidar a nuestra mamá, también tendríamos que aprender a convivir con una enfermedad que ninguno de nosotros conocía realmente. Sin saberlo, apenas estaba comenzando la etapa más difícil de nuestras vidas. Dios santo. Hace poco, después de este capítulo, investigué un poco sobre esta enfermedad y es una enfermedad degenerativa, lo que significa que siempre va a perder cosas en vez de avanzar con los medicamentos, no, siempre va a ir perdiendo cosas esa enfermedad, hasta el punto de que olvidas hasta respirar y ahí es cuando simplemente la persona se va. Eh, Sí, hace poco me enteré de que un familiar ha llegado, tiene Alzheimer, y mi respuesta a esa noticia fue entristecer, pero más que entristecer me dio, no sé, es que yo siento que esas enfermedades vienen es por la culpabilidad de todo lo que hiciste en tu vida. Entonces yo decía, Dios santo, o sea, ¿hasta qué punto de tu juventud decides hacer tanto daño o hacer cosas que sabes que están mal para en la vejez sentirte culpable y empezar a enfermar tu cuerpo físico? Pienso yo, puede ser que no la mayoría de cosas sean así, puede ser que hay enfermedades que vienen por genética, pero siento yo que hay personas que sí llaman esas enfermedades con la mente, se sienten muy culpables y deciden amargar su vida, su salud, su todo. No sé si está bien, no lo leí, no me informé, pero siento yo que a esta persona, a este familiar, que hace poco recibí la noticia, fue por eso, por la culpabilidad de lo que hizo en su juventud. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue este capítulo. Después del diagnóstico empezó un aprendizaje para el que nadie nos había preparado. Descubrimos que el Alzheimer no avanza igual en todas las personas. Cada medicamento producía una reacción diferente y cada cita médica nos enseñaba algo nuevo. Había días en los que parecía estar tranquila y otros en los que los medicamentos la dejaban demasiado dormida o alteraban su comportamiento. Como somos 7 hermanos, también aprendimos que cuidar a un padre enfermo no solo implica acompañarlo, también significa aprender a escucharnos entre nosotros. Muchas veces, quien la llevaba al médico era una de mis hermanas, pero no siempre la información llegaba igual a todos. Entonces comenzaban las diferencias. Uno pensaba que existía un mejor tratamiento, otros creían que debían cambiar los medicamentos y otros simplemente no estaban de acuerdo con las decisiones que se tomaban. Con el tiempo entendí que no era falta de amor, cada uno intentaba ayudar desde lo que conocía. Pero cuando una familia enfrenta una enfermedad como esta, las opiniones también pueden convertirse en motivo de discusión. Ay, yo siento que de verdad yo tengo 2 maravillosos hermanos. Yo soy la menor de mis de tres. Yo los amo con todo mi corazón, pero de verdad yo siento que con los hermanos es con las personas que uno más pelea. Pero yo los amo mucho, o sea, yo siento que sin ellos mi vida no hubiera sido una infancia tan hermosa como la que viví con ellos. Y de verdad, el pensar eso, algunas veces yo digo, bueno, si Dios me lo permite, me encantaría algún día darle un hermano a mi hijo o hermana, no importaría.
para que él viviera todo lo que de verdad se vive con un hermano, que es lo único que de verdad queda uno en los recuerdos de infancia, de todo. Pero bueno, pero también sé que como te conocen tan bien, como que algunas veces no creen en ti ni en la información que tú das. Entonces es un poco complicado. Ah, también conozco una familia muy unida, maravillosa. Su madre se enfermó y cada uno quería resolver la situación de una manera. Uno empezó con medicina naturista, el otro con medicina alternativa, el otro quería hacer otra cosa y como que los tres querían algo distinto, pero no llegaban a un punto de, sí, bueno, sí, hagámoslo por este camino. Entonces, qué difícil porque no es o sea, es fácil cuando eres hijo único porque solamente tú tienes que tomar la decisión de tus padres, pero cuando son más y cuando esas más personas no piensan igual que tú, pues se vuelve complicada la situación ahí. A eso se sumó otro problema del que casi nadie habla. Mi mamá siempre fue una mujer independiente. Durante toda su vida compró lotes, casas y administró sus propios negocios. Incluso hoy, cuando tiene momentos de lucidez, recuerda perfectamente cuáles son sus propiedades y siente que todavía puede tomar todas las decisiones. Por eso, cuando alguna vez le propusimos vender una propiedad para invertir ese dinero en mejorar su calidad de vida, lo rechazó de inmediato. Para ella, esas propiedades representaban toda una vida de sacrificios. Eran años de trabajo, de ahorrar peso por peso, de pasar necesidades para construir un patrimonio. Ella no veía una casa o un lote, veía toda su historia. No estoy muy segura si cuando somos mayores nos volvemos un poco más tercos, pero eso le pasó a mi abuelito. Mi abuelito, bueno, no era que tuviera muchas cosas, tenía una casa en un pueblito en Boyacá, en el pueblo, sí, en un pueblito en Boyacá, y eh, yo siento que él quedó viudo durante mucho tiempo. Mi abuelita murió, yo nací a los 15 días y mi abuelito falleció como en el 2020, como en el año de la pandemia. Entonces, imagínate, como 20 punta de años, 23 24 años solo, eso también le afectaba mucho a él. Pero yo le decía a mi abuelito, abuelito, venda esa casa y cómasela a su merced, disfrute usted, que si quiere ir a viajar, que si quiere comprarse algo, com- o sea, disfrútela, es su dinero, fue lo que usted construyó. Y mi abuelito cerrado y cerrado a la banda de que no, y que no, y que no. Que cómo se me ocurría a mí, yo, abuelito, pero es que usted, ¿qué va a dejar? O sea, ¿para qué va a dejar esa casa? Ya bueno, en ese caso, mi abuelito tuvo cuatro hijos. Uno falleció, dos fallecieron, pero uno de ellos dejó hijos. Entonces, la herencia de esa casa era entre tres. Mi mamá, mi tía y los hijos de mi tía. Entonces yo le decía, abuelito, es que para qué va a dejar ya ellos que hagan lo que puedan con sus manos. Ya usted no deje bien, si usted disfrútese, fue su trabajo, fue todo, ¿no? Pero mi abuelito tenía algo muy particular que era que dinero que tenía, iba y lo llevaba a la iglesia. Dinero que tenía, iba y lo llevaba a la iglesia. Entonces, también era malo porque él no respetaba, no, o sea, no disfrutaba su bienestar. Yo siento que él, como le hizo, bueno, en lo que cuentan, mi abuelito le hizo un poco de daño a mi abuelita y yo siento que él tenía culpabilidad con mi abuelita, entonces como que él trataba de sanar esa culpabilidad ayudando, ni siquiera ayudaba a las personas, sino él se centraba era en la iglesia, como que iba y daba su diezmo, que es el 10% de lo que ganamos, pero él no daba su diezmo, sino daba su 100% entonces era complicado. Pero a eso es lo que voy. No sé si cuando ya son tan mayores se vuelven tercos y no quieren pensar en sí mismos, sino quieren en como, no sé, en más propiedades o en dejar algo, no sé. No estoy segura. Si alguien sabe el tema, los leo en comentarios.
Ahí apareció uno de los conflictos más difíciles que hemos vivido como familia. Queríamos protegerla, pero cualquier conversación sobre documentos, poderes o propiedades podía hacerla sentir que queríamos quitarle lo que tanto le costó conseguir. Entendimos que Alzheimer no solo pone una prueba de la memoria, también pone a prueba la confianza de toda una familia. Con el paso del tiempo, la enfermedad empezó a mostrarnos su lado más doloroso. Ya no se trataba únicamente de los olvidos. Poco a poco mi mamá comenzó a perder la orientación dentro de su propia casa. Había días en las que caminaba de una habitación a otra preguntando dónde estaba la salida. Otras veces se detenía frente a una puerta y preguntaba cuándo le iban a llevar para su casa, sin darse cuenta de que ya estaba en ella. Entonces nosotros empezábamos a preguntarle por los muebles, por la estufa, por las camas o por las fotografías. Me imagino esa escena. Mamá, ¿de quién es ese mueble? Mamá, ¿de quién es esa cama? Mamá, ¿quién está en esa foto? Poco a poco iba recordando. Ah, esa cama la compró mi esposo. Y por unos segundos volvió a ubicarse. Dios santo. Pero apenas unos minutos después hacía exactamente la misma pregunta, una y otra vez. Al principio era desesperante. Después entendimos que ella no lo hacía por capricho. Era la enfermedad hablando por ella. Un día me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Me miró fijamente y me dijo, ¿y usted quién es? Intentó recordar, mencionó nombres de primos, compadres y vecinos, pero mi nombre no apareció. Lo único que hizo fue llevarse la mano en el pecho como si quisiera decirme que sabía que yo pertenecía a su vida, aunque no pudiera recordar quién era. Casi una hora después logró reconocerme. Ese día entendí que el Alzheimer no borra el amor, primero, borra los nombres. Uy, madre, qué duro. Qué duro porque yo siento que la madre es algo tan hermoso, tan maravilloso, que de verdad, yo peleo mucho con mi mamá. Pero yo amo con todo mi corazón a mi madre, o sea, de verdad. Yo siento que yo le pido consejos a ella, amo como es, como con Valentín, siento que es la abuelita número uno, ella se esfuerza en todo, obvio me equivoco muchas veces, pero, o sea, de verdad que es que no me imagino yo diciéndole, hola mamá, que me diga, ¿usted quién es? Ay Dios, siento que se me rompería el corazón totalmente. O sea, qué enfermedad tan dura. Y bueno, y más, no sé, siento que nosotros las mujeres somos tan sentimentales. Sería, o sea, terrible. Mientras unos momentos eran muy duros, otros nos devolvían un poco de esperanza. A mi mamá siempre le gustó cantar. Todavía canta cumpleaños, hace chistes y en algunos momentos de lucidez vuelve a ser esa mujer alegre que conocimos durante toda la vida. Gran parte de esos momentos se deben al enorme esfuerzo de mi hermana menor y de mi cuñado. Ellos reorganizaron completamente su vida para cuidar. Mi hermana pasa alrededor de 18 horas al día pendiente de ella. Cambió horarios de trabajo, sacrificó tiempo personal y convirtió el cuidado de nuestra mamá en su prioridad. En las familias siempre está esa hermana que ayuda, que no le importa tener que cambiar un poco su vida para ayudar a las personas que ama. Y qué bonito, de verdad, esas hermanas son una gran bendición. Aplaudamos a esas hermanas o hermanos, claro está, que hacen todo por su familia. Los demás hermanos también tratamos de ayudar, organizamos turnos para acompañarla los fines de semana, porque entendimos algo muy importante. Una persona con Alzheimer no solo necesita medicamentos, necesita compañía, paciencia y sentirse amada. Cada uno aporta desde sus posibilidades. Algunos viven lejos, otros trabajan gran parte del día y otros tienen sus propias limitaciones. Sin embargo, cuando una enfermedad entra en una familia, no siempre todos pueden involucrarse de la misma manera. Y fue precisamente ahí donde empezaron las diferencias. Mientras unos creían que estaban haciendo lo correcto, otros pensaban que las decisiones no eran las mejores.
Las conversaciones poco a poco se fueron convirtiendo en discusiones y con el tiempo algunos hermanos dejaron de hablarse durante largos periodos por no ponerse de acuerdo sobre la manera de cuidar a nuestra mamá. Entonces comprendí que el Alzheimer no solo pone a prueba la memoria de quien lo padece, también pone a prueba la unión de toda una familia. Ay, Dios santo, es que es tan difícil, de verdad, es tan difícil de poner de acuerdo a cualquier persona. O sea, no solo porque sean hermanos, no solo porque sea madre e hijo, sino a cualquier persona, poner de acuerdo a un grupo de personas, incluso ellos eran 7, es muy difícil. O sea, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿es bueno ser hijo único porque puedes tomar la decisión solo? ¿O no es tan bueno porque pues no tienes compañía en tu niñez, como ese amigo, ese compañero? O sea, bueno, no sé. ¿Ustedes qué prefieren? Si pudieran devolver el tiempo, ¿ustedes qué preferirían? ¿Ser hermanos o ser hijos únicos? Yo de verdad no cambiaría ser hermana. Yo a ellos los amo con todo mi corazón. Y siento que de verdad, cada vez que a mí me pasa algo, sea de lo que sea, yo llamo a alguno de los dos o si no, los llamo a los dos. Después de vivir todo el proceso, entendí que aunque el Alzheimer avanza todos los días, todavía existen pequeños momentos que se convierten en regalos para la familia. Aprendimos a dejar de pelear contra la enfermedad y empezamos a valorar cada instante en el que mi mamá vuelve a ser, aunque sea por unos minutos, la mujer que siempre conocimos. Hoy todavía existen pequeños instantes que nos recuerdan que detrás del Alzheimer mi mamá sigue estando ahí. Hay días en los que nos mira con la misma ternura de siempre, sonríe, hace un comentario que nos sorprende o por unos minutos vuelve a ser la mujer que conocimos durante toda la vida. Esos momentos duran muy poco, pero para nosotros tienen un valor inmenso. Nos recuerda que aunque la enfermedad avance, el amor que construyó durante tantos años sigue intacto. Sin embargo, también existe otra realidad. Sabemos que llegará un día en el que tal vez ya no recuerde nuestros nombres, ni los lugares donde vivió, ni siquiera las historias que construyó durante 91 años de vida. Y aceptar eso duele profundamente. Muchas personas me preguntan cuál ha sido el momento más difícil de ese proceso. La verdad es que no fue cuando recibimos el diagnóstico. Fue el día que comprendí que debía dejar de luchar contra la enfermedad y empezar a disfrutar cada instante que todavía podía compartir con ella. Qué lindo, qué lindo porque a pesar de todo lo que les está sucediendo a esta familia, él sigue pensando en el presente, en el que ver así mi mamá no tenga lucidez por pequeños momentos de su día, los voy a disfrutar. O sea, amar el presente y no pensar tanto en el futuro. Yo siento que en mi vida diaria soy así. No es que no debamos pensar en el futuro, claro está, ¿no? Porque pensar en el futuro te ayuda a colocarte metas para poder avanzar en tu presente. Pero yo siento que yo vivo el presente y me aperro y lo amo y lo disfruto y siento que por eso no me cuesta tanto cuando tengo que cambiar cosas porque llego, bueno, ya disfruté esto, me voy a disfrutar lo otro. Entonces es lindo vivir y pensar en el presente y no vivir el presente pero tener tu mente en el futuro, así no vives ninguna de las dos o quedarte en el pasado. Ya lo que pasó, pasó y ya no se puede hacer absolutamente nada. Yo amo el presente. ¿Y ustedes en qué piensan más? ¿Pasado, presente o futuro? Los voy a leer. Hoy entiendo que discutir con una persona que tiene Alzheimer no sirve de nada. Si pregunta 20 veces lo mismo, 20 veces merece una respuesta llena de paciencia. Cuando éramos niños, ella nos repitió las cosas una y otra vez hasta que aprendimos. Ahora nos corresponde devolver eso mismo, ese mismo amor. También he aprendido que cuidar a un padre no significa únicamente comprar medicamentos o llevarlo a las citas médicas. Significa hacerle compañía, escuchar sus historias, tomarle de la mano, sentarse a conversar, aunque repita las mismas palabras, y recordarle todos los días que sigue siendo importante para su familia. Siempre hemos estado pendientes de mi mamá, cada uno desde sus posibilidades. Por eso, hay algo que todavía me cuesta entender. ¿Cómo puede haber hijos que abandonan a sus padres cuando más lo necesitan? He visto adultos mayores que terminan solos en un hospital
en un ancianato simplemente olvidados. Y cada vez que escucho una historia así, pienso en todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros, cuando éramos nosotros quienes dependíamos completamente de ellos. Eso es muy real. Yo, en mi juventud, aunque siga siendo joven, pero más joven, presenté prácticas en un geriátrico y era muy triste ver todos esos adultos mayores. Ya llevaban mucho tiempo en una habitación. Me acuerdo mucho de una vez que llevaron a una señora, yo creo que con engaños, y ella lloraba y se sentaba en la ventana y decía, me preguntaba, ¿tú sabes a qué horas van a llegar mis hijos por mí? Ellos van a venir por mí, ¿cierto? Y qué duro es, o sea, en mi posición yo no sabía qué hacer, yo solo la acompañaba, trataba de socorrerla, de abrazarla, pero ella estuvo muy triste por mucho tiempo. Entonces sí es muy triste ver, no sé qué habrán hecho sus padres, tampoco quiero justificar una u otra cosa, pero yo siento que pasara lo que pasara, siento que debemos perdonar y avanzar y cuidar a esos adultos mayores que trataron de hacer algo por nosotros cuando éramos jóvenes. Hay otro miedo que también me acompaña. Los médicos dicen que esa enfermedad puede tener un componente hereditario. A veces me pregunto si algún día podría pasarme lo mismo, pero ese pensamiento no me paraliza. Al contrario, me recuerda la importancia de vivir, amar y aprovechar cada momento con quienes todavía están a nuestro lado. Si algún hijo que hoy cuida a su mamá o a su papá está escuchando esta historia, solo quisiera decirle una cosa. No esperes a que sea demasiado tarde para demostrarle cuánto lo amas, porque el Alzheimer podrá borrar los recuerdos de una madre, pero nunca debería borrar la gratitud de un hijo. Mientras ella olvida quiénes somos, nosotros tenemos la responsabilidad de recordar todo lo que hizo por nosotros. Esa quizás es la forma más hermosa de devolverle una vida entera de amor. Y aunque algún día ella ya no pueda decir nuestros nombres, nosotros jamás dejaremos de llamarla mamá. Oh, oh, qué linda esta historia. O sea, aunque sí es una historia difícil, es muy linda ver cómo el amor lo puede todo, el amor. Miren, la señora no podía recordar el nombre de su hijo y tocarse el pecho y mirarlo en los ojos y saber que le pertenecías. Qué bonito. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Si tú también tienes una historia que contar, una experiencia que cambió tu vida o una lección que pueda advertir a alguien que se siente solo, puedes escribirme a este correo electrónico o enviarme un mensaje al privado. Tu identidad siempre será protegida. Y si lo deseas, tu historia también se puede convertir en una voz para aquellas personas que se sienten solas. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Voz Oculta. Bye.